No es casualidad que hayas llegado a este video. Si eres mujer, Dios te está buscando. Y si eres hombre, esto te ayudará a reconocer cuando estás ante una mujer enviada por el cielo. Una mujer elegida no es perfecta, pero es distinta. Tiene una marca espiritual que el mundo no comprende, pero el cielo sí. Hoy te revelaré 7 señales que delatan a una mujer escogida por Dios. Y te advierto algo, no todos podrán soportar estar cerca de ella. Señal número 1. Tiene una herida que la condujo a Dios. No todas las mujeres llegan a Dios desde la tranquilidad, muchas lo hacen desde las ruinas. Antes de ser elegida, fue quebrantada. Antes de levantarse, se arrastró entre lágrimas. Una mujer escogida por Dios no llegó al altar porque su vida era perfecta, llegó porque su alma gritaba por auxilio. Y ese clamor, que nadie más escuchó, sí fue escuchado por el cielo. Ella no fue elegida en la comodidad, sino en medio del caos. No fue llamada en medio de una fiesta, sino en medio de una tormenta. Mientras otros la señalaban por su pasado, Dios ya la estaba viendo a través del propósito. Y aunque parezca imposible de creer, su dolor no fue una maldición, fue una puerta. La puerta que la llevó a tocar el corazón de Dios cuando ya no quedaba nada más en que creer. Hubo un tiempo en que sintió que el mundo entero le dio la espalda. Personas en las que confiaba la traicionaron, amistades se esfumaron, promesas se rompieron. Y ahí, en ese vacío donde nadie más quiso quedarse, fue donde Dios comenzó a habitar. Porque Él no teme a las ruinas, Él reconstruye desde los escombros. Esta mujer, marcada por las batallas de la vida, aprendió a orar no con palabras bonitas, sino con lágrimas. No con discursos perfectos, sino con gritos desde el alma. Su oración no era para impresionar a nadie, era para sobrevivir. Cada noche de llanto fue una conversación con el cielo. Cada silencio que soportó fue una prueba de su fe. Cada día que no entendía nada, pero aún así seguía creyendo, fue una semilla sembrada en el terreno de la eternidad. Y mientras el mundo pensaba que ya no se levantaría, mientras algunos decían que era el final, Dios ya estaba escribiendo un nuevo comienzo. Porque el dolor no fue el punto final de su historia, fue la pluma con la que Dios comenzó a escribir el capítulo de su llamado. Ese capítulo donde lo que la rompió, se convirtió en lo que la preparó. Ese capítulo donde su herida se volvió una fuente de compasión, su llanto una voz de esperanza, su oscuridad un testimonio de luz. Muchas veces se preguntó por qué tuvo que pasar por tanto. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa traición? ¿Por qué esa pérdida? ¿Por qué esa soledad? Y aunque en su momento no encontró respuestas, hoy entiende que cada golpe la empujaba más cerca de su propósito. Que cada dolor fue una instrucción, una preparación divina para un destino mayor. Dios no estaba ignorándola, estaba formándola. Hoy camina con cicatrices, sí. Pero esas cicatrices no son señales de derrota, son pruebas de supervivencia. Son recordatorios visibles de que lo que debía matarla, no pudo. Son señales de que fue al infierno emocional, y volvió con las manos llenas de propósito. Porque Dios no escoge a las fuertes. Él fortalece a las escogidas. No busca perfección, busca disposición. No necesita mujeres que nunca caigan, necesita mujeres que se levanten una vez más, incluso cuando nadie cree en ellas. Una mujer elegida por Dios muchas veces es aquella que pasó desapercibida. Aquella que nadie creyó digna. Aquella que incluso pensó que no tenía valor. Pero fue ahí donde Dios hizo su obra maestra. Tomó lo que el mundo desechó y lo llenó de gloria. Usó lo vil, lo menospreciado, lo roto, para mostrar su poder. Así que si tú, que estás escuchando estas palabras, alguna vez te sentiste como si tu vida no tuviera sentido, como si todo lo que viviste fue una injusticia tras otra, permíteme decirte esto con todo el peso del cielo, no fue en vano. Nada de lo que pasaste fue desperdiciado. Esa herida que llevas en el alma no es una maldición, es una marca divina. Es una señal de que Dios te ha visto, te ha escogido, y tiene un llamado especial sobre tu vida. Tu herida no es tu final. Es tu origen. El lugar desde donde Dios comienza a usarte para su gloria. Señal número 2, no encanta, pero impacta.
En un mundo que premia lo superficial, donde lo llamativo parece tener más valor que lo verdadero, hay un tipo de mujer que rompe con todos los moldes. Una mujer que no brilla por lo que muestra, sino por lo que carga. Que no atrae con su apariencia, sino con su esencia. Ella no encanta, pero impacta. Y eso no es casualidad. Es un diseño celestial. Esta mujer no vive buscando la atención de todos, porque ya tiene la atención del único que importa. No necesita seducir con palabras vacías, porque su vida entera es un mensaje. Un mensaje que no entretiene, pero transforma. Un mensaje que no halaga, pero confronta. Su existencia no gira alrededor de la aprobación de las personas, gira alrededor de su propósito eterno. Ella ha sido formada en lo secreto, en el anonimato, en las temporadas donde nadie la veía, pero Dios la estaba moldeando. Y ahora, cuando aparece, no necesita anunciarse. Su sola presencia anuncia al cielo. No lleva maquillaje espiritual. Lleva unción. Una unción que no se imita, no se hereda, no se fabrica. Una unción que solo se obtiene en los lugares donde la carne muere y el espíritu vive. Porque esta mujer pasó tiempo a solas con Dios. Tiempo real. Tiempo de verdad. De rodillas, sin cámaras, sin testigos, sin público. Solo ella y el Eterno. Y en esos encuentros sagrados, su alma fue restaurada, su corazón fue alisado, su mente fue lavada. Su fuerza no viene de sí misma, viene del lugar donde se rinde cada día. No es popular, es peligrosa para las tinieblas. No busca impresionar, busca obedecer. No necesita que todos la entiendan, le basta con que Dios la respalde. Y por eso, muchas veces, no es aceptada. Porque donde ella llega, lo falso tiembla. Lo superficial se expone. Las máscaras caen. Ella no tiene que decir mucho, su presencia predica. Su caminar con Dios no es algo que se nota por fuera, es algo que se siente. Y lo que se siente, incomoda. No todos soportan estar cerca de alguien que vive en verdad. No todos toleran a una mujer que no está dispuesta a rebajar sus convicciones para encajar. Ella no fluye con la corriente, porque fue llamada a caminar sobre las aguas. No busca ser parte del montón, porque sabe que fue apartada. Ella es luz. Y la luz no discute con la oscuridad, simplemente brilla. Es una mujer que no se vende, no se presta, no se rinde fácilmente. Su identidad no está en la ropa que usa ni en la figura que tiene, sino en la voz que obedece. Vive con la conciencia clara de que su vida no le pertenece. De que fue comprada con un precio alto, y por lo tanto, no se rebaja a lo ordinario. Ella vive para agradar a su rey. Por eso no se exhibe. Se consagra. No se promueve. Se disciplina. No hace ruido. Hace impacto. Hay algo en ella que no se puede definir con palabras humanas. Un fuego que no se apaga con los vientos de la crítica. Una gracia que no se consigue en una tienda. Un carácter que no se forma en un escenario, sino en un altar. Y cuando habla, lo hace desde un lugar de autoridad espiritual. No necesita gritar, porque su espíritu ya tiene volumen. No necesita manipular, porque su fe ya mueve montañas. Sus palabras, aun las más sencillas, llevan peso eterno. Porque no vienen de su ego, vienen de su comunión con Dios. Ella es de esas mujeres que no buscan ser vistas, y sin embargo, nadie puede ignorarlas. Porque no son comunes. No son iguales. No son imitables. Y eso molesta. Porque mientras muchas compiten por ser la más vista, ella solo se enfoca en ser la más fiel. Y esa fidelidad tiene frutos. No inmediatos, pero eternos. Ella puede que no tenga miles de seguidores, pero tiene a los cielos atentos. Puede que no reciba aplausos, pero tiene las manos del Padre sobre su cabeza. Puede que no sea la más celebrada, pero será la más coronada. Ella ha entendido algo que muchas aún no han descubierto, que lo más valioso no es ser viral, sino ser espiritual. Que no es más poderosa la que más se muestra, sino la que más se rinde. Que la verdadera belleza no está en el espejo, sino en el tiempo a solas con Dios. Porque sí, su belleza no viene del espejo. Viene de su altar. De ese lugar secreto donde fue transformada. Donde sus heridas fueron sanadas. Donde sus cadenas fueron rotas. Donde su identidad fue restaurada. Y desde ese lugar, vive para impactar. Para incomodar lo falso. Para iluminar lo oscuro. Para recordar que en medio de tanta imagen hueca, aún hay mujeres que reflejan al Creador. Así que no la juzgues por no agradarte, quizá no fue hecha para agradarte. Quizá fue hecha para despertarte. No encanta, pero impacta. Y ese impacto no es suyo, es de Dios.
Señal número 3. Escucha a Dios en el silencio. Hay una mujer que no necesita ser vista para ser poderosa. No necesita ser escuchada para tener autoridad. No necesita estar rodeada de multitudes para estar segura. Porque ella no depende del ruido externo, ella vive de la voz interna. La voz de Dios. Es fácil confundirse en un mundo que aplaude lo visible, que premia al que más grita, que pone en alto a quien mejor se vende. Pero esta mujer no nació para el aplauso de la gente. Nació para la aprobación del cielo. Y por eso, no sigue el camino más popular, sino el más obediente. No corre hacia los focos, corre hacia el altar. No persigue oportunidades, espera instrucciones. Y mientras muchos miden su avance por lo que logran fuera, ella mide el suyo por lo que Dios le susurra dentro. Porque aprendió a caminar diferente. Aprendió a detenerse cuando Dios calla. Aprendió a no hacer nada si no es desde la voz. Y esa voz, a veces, no viene con fuego ni terremoto, viene con un suspiro. Con un silencio sagrado. Una mujer elegida no necesita títulos ni plataformas. Su mayor título es sierva. Su mayor plataforma es su cuarto a solas con Dios. Ahí, donde no hay luces ni cámaras. Donde no hay filtros ni aplausos. Donde nadie la aplaude, pero el cielo la observa. Ella ha sido formada en esos lugares donde el alma se quebranta, donde los planes personales mueren, donde las lágrimas limpian más que las palabras. Ha aprendido que Dios no siempre habla cuando ella quiere, pero siempre habla cuando ella más lo necesita. Y que a veces, ese hablar no es con palabras, es con silencio. Un silencio que no significa ausencia, sino intimidad. Porque Dios no se oculta para herirla, se oculta para atraerla. Para que ella deje de mirar alrededor, y empiece a mirar hacia arriba. Para que se rinda. Para que escuche, no con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del espíritu. Hay días en los que oró y no recibió respuesta. No porque Dios no la escuchara, sino porque Él ya estaba trabajando. Días en los que se sintió sola, y ahí descubrió que lo que parecía soledad, era exclusividad divina. Temporadas en las que todo callaba, y fue ahí donde ella más creció. Porque en el silencio, la fe se hace adulta. La dependencia se hace real. Y el alma aprende a no vivir de emociones, sino de convicciones. Ella se volvió peligrosa para el infierno, no porque tenga un gran micrófono, sino porque tiene un oído afinado al cielo. No porque sea ruidosa, sino porque es obediente. Y una mujer obediente no necesita hablar mucho, su vida ya es un mensaje. Su andar ya es una predicación. Su quietud ya es una amenaza para el enemigo, porque revela que confía. Que no se desespera. Que ya no necesita ver para creer. Que no actúa por ansiedad, sino por convicción. A veces, parece que no hace nada, pero está esperando. Y esperar no es pasividad, es guerra silenciosa. Es fe en forma de paciencia. Es un acto de confianza radical. Ella ya no se impresiona por las emociones fuertes, ni por las luces de los escenarios. Se impresiona por el eco suave de la voz de Dios en su alma. Por la paz que la inunda cuando todo afuera grita caos. Por la certeza que siente cuando todos los demás dudan. Porque no está caminando sola, está caminando guiada. Y cuando esa voz le habla, no lo hace como el mundo espera. No le dice lo que quiere oír, le dice lo que necesita. No le confirma su ego, le corrige el corazón. No le da entretenimiento, le da propósito. Y eso basta. Eso llena. Eso transforma. Ella no busca respuestas rápidas, busca verdades eternas. No busca fórmulas, busca dirección. No busca palabras humanas, busca revelación divina. Y por eso, su comunión con Dios no depende de eventos. Depende de su altar personal. De ese espacio donde el tiempo se detiene y el espíritu se enciende. Es ahí donde encuentra dirección para cada decisión. Fuerza para cada batalla. Paz para cada tormenta. Porque no hay ruido que opaque una vida que se mueve por la voz de Dios. No hay crítica que detenga a una mujer que ha sido instruida desde el cielo. No hay confusión que dure donde hay una mujer que sabe callar para escuchar. Ella sabe que la voz de Dios no es un espectáculo. Es un susurro que llega cuando el corazón está rendido. Y por eso vive en rendición constante. Porque entiende que no se trata de cuánto habla, sino de cuánto escucha. Que no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar alineada con la única respuesta que importa. Así que sí, tal vez no la veas gritar. Tal vez no la veas exponer todo lo que vive. Tal vez no la veas en los lugares donde otros se promocionan. Pero está allí, de rodillas, en silencio, con el rostro en tierra y el corazón en el cielo. Y cuando llegue el momento,
Cuando Dios diga que es tiempo, cuando el cielo hable, ella se moverá. Con precisión, con poder, con propósito, porque aprendió que cuando Dios calla, está enseñando. Y cuando habla, está enviando. Ella escuchó a Dios en el silencio, y por eso, ahora puede caminar en medio del ruido sin perderse. Ella aprendió que el silencio de Dios también es respuesta. Señal número 4. Cuida su corazón como un jardín santo. No toda mujer ha aprendido a proteger su corazón. Algunas lo han entregado a cualquiera, lo han abierto sin filtros, lo han ofrecido como moneda a cambio de atención. Pero la mujer elegida es distinta. Ella no expone su alma como si fuera un terreno vacío. Porque sabe que su corazón no es cualquier tierra. Es un jardín. Y no uno cualquiera, es un jardín santo. Un lugar donde habita la presencia. Un espacio donde se siembra adoración, donde florece la fe, donde el espíritu pasea en silencio y transforma lo seco en verde, lo roto en vivo, lo viejo en eterno. Por eso, no cualquiera entra. No cualquiera pisa. No cualquiera merece habitar ahí. Porque lo que fue cultivado con lágrimas, no se entrega a la ligereza de lo superficial. Lo que fue restaurado por la mano de Dios, no se comparte con cualquiera que no sepa valorarlo. Ella ya no entrega su amor por miedo a estar sola. Porque entendió que hay soledades que son protección divina. Que hay temporadas donde Dios la esconde, no para castigarla, sino para preservarla. Para trabajar en lo profundo. Para enseñarle que su valor no depende de quien la elige, sino de aquel que ya la eligió desde antes que naciera. Y esa elección la ha marcado. Porque ahora no se conforma con migajas emocionales. No necesita promesas vacías, ni caricias disfrazadas de compromiso. Ella ya probó lo que es ser amada por Dios, y ahora todo lo que no se parezca a eso, le queda pequeño. Le suena falso. Le sabe a nada. Sabe que el amor real no se trata de emoción, sino de propósito. No se trata de llenar un vacío, sino de acompañar un llamado. Y si ese llamado no es entendido, no fuerza nada. Porque ha aprendido a esperar. No con ansiedad, sino con fe. No con desesperación, sino con preparación. Porque una mujer elegida no se desespera, se prepara. Ella no se deja impresionar por palabras dulces. Porque ha escuchado la voz de Dios. Y esa voz le ha dicho verdades que la sanaron, que la levantaron, que la restauraron. Así que ahora, todo lo que no suene como esa voz, no le interesa. Cuida su corazón como un tesoro. No porque tema ser herida, sino porque sabe cuánto costó sanarse. Porque recuerda cada oración que elevó para volver a confiar. Cada noche en la que lloró por haber amado mal. Cada vez que sintió que el alma se le rompía. Y Dios, con paciencia, con ternura, la volvió a formar. Y ahora ese jardín florece. No por un hombre. No por una historia romántica. Sino por la presencia que habita en él. Por las raíces que cavaron hondo. Por el espíritu que regó cada semilla de fe, cada brote de esperanza, cada pétalo de identidad restaurada. Esa es la razón por la que ya no abre su corazón por impulso. Lo abre por propósito. Y si no hay propósito, lo guarda. Porque el que cuida lo sagrado, no lo expone al riesgo innecesario. Porque lo que es altar, no se convierte en campo de batalla. Ella aprendió que no es su trabajo forzar una historia. Que si alguien debe llegar, vendrá alineado por el cielo. Con la madurez para honrar su proceso. Con la visión para caminar a su lado sin estorbar su llamado. Con la sensibilidad para reconocer que su alma no es un juego, es un templo. Y mientras espera, no pierde el tiempo. Se prepara. Se fortalece. Se profundiza. Se llena de propósito. Porque su valor no se incrementa con una relación, ya fue definido por la sangre que fue derramada por ella en la cruz. Ella no necesita que alguien la elija, porque ya fue elegida por el Rey. Su identidad no cambia por el estado civil, ni por la atención que reciba. Porque ella sabe quién es. Y más aún, sabe a quién le pertenece. Por eso no vive con urgencia, sino con propósito. No ama por necesidad, ama con sabiduría. Porque un amor bendecido no se busca, se espera. No se acelera, se prepara. Ella no es inaccesible.
es selectiva. No es fría, es sabia. No es difícil, es santa. Y eso no significa que no anhele amar o ser amada. Significa que aprendió a amar desde la sanidad, no desde la necesidad. Por eso, cuando llegue ese hombre que fue moldeado también por Dios, lo reconocerá. No por lo bonito de sus palabras, sino por la paz que sienta su espíritu. Porque el que es enviado por Dios no provoca ansiedad, provoca certeza. No roba paz, la aumenta. No compite con Dios, se arrodilla junto a ella. Y si ese día no llega, no pierde nada. Porque su plenitud ya no depende de otra persona. Su jardín seguirá floreciendo. Su altar seguirá ardiendo. Su propósito seguirá creciendo. Porque fue elegida, no para esperar por alguien, sino para caminar con Dios. Una mujer elegida no se desespera, se prepara. Señal número 5. No teme a la soledad, la aprovecha. Dicen que la soledad es la gran enemiga del alma. Que quien camina solo está incompleto. Que quien no está rodeado de afecto está fallando en algo. Pero la mujer elegida ha aprendido que esas ideas son mentiras que nacen del ruido del mundo. Porque fue en la soledad donde ella descubrió su verdadera fuerza. Fue en el aparente silencio donde escuchó la voz más clara. Fue cuando nadie la aplaudía, cuando nadie la buscaba, cuando nadie la entendía, que ella comenzó a florecer. La mujer elegida no le tiene miedo a estar sola. Porque ha vivido lo suficiente como para saber que no toda compañía es bendición, y no toda ausencia es maldición. Hay presencias que secan, y hay silencios que sanan. Hay abrazos que confunden, y hay distancias que purifican. Ella ya no corre detrás de la multitud. Porque una vez fue herida por caminar con muchos que no sabían hacia dónde iban. Y entendió que es mejor estar sola con Dios que acompañada por quien no la honra, no la edifica, ni la comprende. La mujer elegida pasó por temporadas donde nadie la llamó, donde nadie preguntó cómo estaba, donde sus lágrimas caían en silencio, sin testigos humanos. Y en ese espacio, donde cualquier otra se habría rendido, ella fue renovada. Porque allí, en esa soledad que tanto temía al principio, descubrió una intimidad con Dios que nunca había experimentado. Comenzó a orar no para ser escuchada, sino para ser transformada. Comenzó a escribir, a leer, a meditar, y se dio cuenta de que su alma estaba viva. Que su espíritu estaba más despierto que nunca. No es que no anhele amor. No es que haya renunciado a la compañía. Es que ahora no depende de ella. Porque su corazón dejó de ser un lugar desesperado por afecto, y se convirtió en un santuario de paz. Ella no busca que alguien llene sus vacíos, porque aprendió a llenarlos con propósito. Y el propósito que Dios le dio fue tan grande, tan glorioso, tan desafiante, que no le quedó tiempo para la ansiedad. Mientras el mundo le preguntaba, ¿y para cuándo alguien? Ella se preguntaba, ¿y para cuándo ese libro que tengo que escribir? ¿Esa palabra que debo predicar? ¿Ese corazón que debo sanar con mi testimonio? Mientras otros la medían por su estado civil, Dios la preparaba para un estado celestial. Y no fue fácil. Porque la soledad duele. Y nadie escapa al deseo de ser abrazado, escuchado, acompañado. Pero ella descubrió algo, que ese dolor no era para destruirla, era para vaciarla. Porque un alma vacía de ruido, puede llenarse de revelación. Un corazón que no se distrae con voces humanas, es más sensible a la voz divina. Fue allí, en esa habitación donde nadie más entraba, donde lloró hasta quedarse dormida, donde escribió cartas que nadie leería, donde cantó sin que nadie aplaudiera, donde Dios la visitó. Y no fue una visita superficial. Fue una cirugía. Le quitó lo que ya no le servía. Le arrancó relaciones tóxicas. Le limpió heridas antiguas. Le sanó memorias que aún la ataban. Y cuando todo estuvo en orden, la ungió con una paz que el mundo no entiende. Desde entonces, no se siente sola. Se siente separada. Porque lo que el mundo llama aislamiento, ella lo llama consagración. Lo que otros ven como fracaso, ella lo ve como entrenamiento. Porque mientras otros avanzan en velocidad, ella avanza en profundidad. Y un corazón profundo, no se pierde en emociones pasajeras.
Por eso ya no se lanza a los brazos del primero que le diga algo bonito. Porque ha oído palabras que la confundieron, pero también ha oído la voz de Dios. Y esa voz, le enseñó a esperar. Le enseñó que no todo lo que brilla viene del cielo. Le enseñó que si algo la aleja de su paz, no viene del Padre. Que si algo la obliga a dejar su propósito, no es una bendición, es una distracción. Ella no mendiga amor. Porque sabe que el verdadero amor no se ruega, se reconoce. Y el que fue formado también en la soledad, llegará no para rescatarla, sino para caminar a su lado. No para llenarla, sino para compartir la plenitud. No para entretenerla, sino para apoyarla en su propósito. Mientras ese día llega, ella no pierde el tiempo. Se llena de sabiduría. Se forma. Se cuida. Se consagra. Porque su identidad no cambia por la presencia o ausencia de alguien. Porque ella no fue llamada a ser una más. Fue llamada a ser luz. Y la luz no necesita compañía para brillar, solo necesita estar conectada a la fuente. Así que no le teme estar sola. Porque en la soledad aprendió a amarse, a valorarse, a encontrarse con Dios. Porque en ese silencio que otros no soportan, ella encontró dirección. Y porque en esos días donde nadie la miraba, Dios la estaba formando. Lo que otros llaman aislamiento, ella lo llama intimidad con Dios. Señal número 6. No compite, eleva. Vivimos en una generación donde la comparación es tan común como respirar. Abrimos el celular y en segundos, sin darnos cuenta, ya estamos midiendo nuestra vida contra la de otra. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué a ella le va tan bien? ¿Por qué parece tan perfecta? Y mientras la sociedad promueve una competencia silenciosa disfrazada de admiración, la mujer elegida camina por una senda distinta, casi invisible, pero eternamente poderosa. Ella no compite, ella eleva. No siempre fue así. No nació con esa sabiduría. La ganó a fuego, a lágrimas, a soledad. Hubo un tiempo donde también se sintió amenazada por otras. Donde su autoestima era una cuerda delgada que se rompía cada vez que alguien más lograba lo que ella aún esperaba. Sentía que no era suficiente. Se exigía más, se criticaba en silencio, se frustraba con cada paso ajeno. Pero algo cambió. Dios la llevó al desierto. A ese lugar donde las máscaras no sirven y las poses se caen. A ese lugar donde se confrontan las mentiras que ha creído sobre sí misma, y donde solo la voz de Dios permanece. Allí entendió que compararse es la manera más rápida de perder de vista el propósito. Porque cuando miras constantemente a otros, pierdes el enfoque de tu asignación. Y entonces lo supo, no podía competir con nadie más, porque nadie más tenía su llamado, su proceso, su identidad. Fue allí donde comenzó su transformación. Ya no se preguntaba, ¿por qué ella? Ahora decía gracias por ella, Señor. Ya no decía yo quiero eso, ahora decía quiero lo que tú diseñaste solo para mí. Porque aprendió que Dios no se repite. Que sus planes no son en serie, sino únicos. Y que cada mujer que florece en el propósito, es una señal más de que el cielo está en movimiento, y su turno también llegará. Ella dejó de competir porque comprendió algo que cambió todo. La competencia es fruto de la orfandad espiritual. Cuando no sabes que tienes un padre, peleas como esclava. Pero cuando entiendes que eres hija, dejas de pelear por amor, porque ya lo tienes. Dejas de luchar por identidad, porque ya sabes quién eres. Dejas de medir tu valor por lo externo, porque ya sabes lo que vales. Y desde ese lugar de sanidad, comenzó a elevar. A elevar a otras con palabras, con gestos, con actos de generosidad que el mundo jamás verá, pero que el cielo celebra. Cuando otra mujer brilla, ella no se apaga, se suma al resplandor. Cuando otra avanza, ella no se estanca, empuja más fuerte. Porque entiende que el éxito del reino no es individual, es colectivo. Que cuando una se levanta, todas lo hacen un poco más. Ella no envidia. Celebra. No murmura. Ora. No compite. Bendice. Y no porque no haya luchas internas, sino porque ha aprendido a llevarlas al altar, y no a la boca.
Ha aprendido que la crítica no resuelve inseguridades, que el juicio no eleva a nadie, y que hablar mal de otra mujer nunca hará que tú avances más rápido, solo revela lo lejos que estás de tu propósito. La mujer elegida no mide su crecimiento por los logros de otras, sino por su propia fidelidad diaria. No se mueve por urgencia, sino por obediencia. No busca la atención de muchos, sino la aprobación de uno. Y ese uno, el Dios que la llamó, no la compara con nadie más. Porque Él la formó con un diseño que no tiene réplica. Por eso ella ha dejado de perseguir lugares que no le corresponden. Ha dejado de maquillar su vida para ser aceptada. Ha dejado de competir por hombres, por espacios, por aplausos. Porque ya entendió que lo que viene de Dios no llega por presión, llega por promesa. Y las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, pero sí requieren preparación. Ella no brilla para opacar. Brilla para inspirar. No usa su luz como espejo para mostrarse, sino como lámpara para guiar a otras. Su brillo no grita mírenme, grita miren lo que Dios puede hacer con alguien quebrantada pero dispuesta. Porque sabe que todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que ha alcanzado, viene de lo alto. Y por eso no se exalta, se humilla. No se cree más, se recuerda menos. Porque cuanto más cerca está de Dios, más consciente es de su necesidad de Él. Y cuando una mujer se le acerca herida, insegura, rota por la comparación, ella no la juzga. La abraza. La escucha. La recuerda lo que a ella misma le costó entender. Asterisco asterisco no estás sola, no estás tarde, no estás menos. Estás en proceso. Y Dios no se ha olvidado de ti. Asterisco asterisco porque una mujer que ha sido elevada por Dios, jamás negará la mano a otra que aún está en el suelo. Ella no teme al éxito ajeno, porque sabe que la fuente es la misma. No teme quedarse atrás, porque sabe que su tiempo es distinto. Y no teme a la grandeza de otras, porque su espíritu ya no busca competir, busca construir. Y así, sin hacer ruido, sin gritar su valor, sin buscar ocupar tronos humanos, ella eleva. Una conversación a la vez. Una oración a la vez. Una semilla de honra a la vez. Porque cuando una mujer deja de competir, se convierte en una amenaza para el infierno. Y cuando empieza a elevar, se convierte en una bendición imparable para todo el que la rodea. La mujer elegida no brilla para opacar, brilla para inspirar. Señal número 7. Todo lo que toca, lo cubre en oración. Hay mujeres que oran cuando todo va mal, cuando sienten que no hay salida, cuando el dolor las ahoga. Pero la mujer elegida ha aprendido a orar incluso cuando todo parece estar bien. No porque desconfíe, sino porque entiende que la oración no es una reacción al problema, sino un estilo de vida. La oración no es su último recurso, es su primer impulso. Antes de pensar, ora. Antes de actuar, ora. Antes de hablar, ora. Antes de decidir, ora. Porque ha llegado a un punto en el que no sabe vivir sin ese diálogo constante con Dios. Es más que una costumbre. Es su forma de respirar. Cada mañana, antes de salir de la cama, levanta sus ojos o simplemente cierra los párpados y dice, Señor, guía este día. No empieza con quejas, empieza con gratitud. No se lanza a la rutina como el resto del mundo. Se detiene primero. Porque sabe que cada minuto sin oración es un minuto desprotegido. Cada paso sin dirección es un paso en el vacío. Cada palabra no filtrada por el Espíritu es una puerta al error. Por eso no se permite comenzar el día sin haber estado primero en presencia. Cuando cocina, ora. No porque sea una regla, sino porque su corazón ya se acostumbró a hacer de cada momento un altar. Mientras prepara los alimentos, bendice a su familia. Habla con Dios sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su esposo. Sus palabras no son siempre elocuentes, muchas veces son simples. Pero están cargadas de fe. Porque ha aprendido que no se trata de cuánto se dice, sino de desde dónde se dice. Sus oraciones nacen de lo profundo, no de lo bonito. Y eso es lo que las hace poderosas. Cuando limpia su casa, ora. Pide que la paz de Dios habite en cada habitación. Que no haya rincón donde el enemigo tenga acceso.
Su escoba no solo barre el polvo, también limpia el ambiente. Su mopa no solo pasa sobre el suelo, también declara que ese hogar está consagrado. Porque ella entendió que su autoridad espiritual transforma el entorno. Que su oración no se queda en el techo, sino que sacude los cimientos del mundo invisible. Y cuando llega una decisión difícil, no corre a pedir consejo a todos. Primero va al secreto. Se encierra. A veces con palabras. A veces con lágrimas. A veces en silencio. Porque aprendió que Dios también habla en el silencio. Que la ausencia de respuesta no es rechazo, sino entrenamiento. Que muchas veces, antes de hablarle, Dios quiere que ella lo escuche. Así que no se desespera. Espera. Con paciencia. Con fe. Con los oídos del alma atentos a la voz suave del Espíritu. La mujer elegida ora sin necesidad de que alguien se lo diga. No necesita que otro la motive. Porque su motivación viene de lo alto. Porque ya ha visto lo que sucede cuando ora y lo que sucede cuando no ora. Ha vivido en carne propia las consecuencias de depender de sí misma, y ya no quiere volver ahí. Sabe que en la oración encontró su fuerza, su equilibrio, su paz, su identidad, su propósito. Y por eso, lo cubre todo. Sus proyectos, sus amistades, sus emociones, sus finanzas, su salud. No porque tenga miedo, sino porque confía. Porque la oración no es su refugio en la tormenta, es su morada permanente. Y desde allí, ve la vida de otra manera. Desde allí, ya no reacciona como antes. Ya no responde desde el dolor, sino desde la sanidad. Ya no se deja llevar por la emoción, sino por el discernimiento. Ella cubre a los suyos como una madre águila que extiende sus alas. Y aunque muchos no lo vean, aunque nadie escuche sus oraciones, el cielo sí lo hace. Por eso sus hijos prosperan. Por eso su hogar permanece. Por eso sus pasos tienen firmeza. Porque todo lo que toca, ya fue primero presentado ante Dios. Ya fue bendecido. Ya fue consagrado. No hay rincón de su vida que no haya pasado por la oración. Incluso sus heridas, sus miedos, sus fracasos, todo lo ha entregado. Todo lo ha llorado delante de aquel que no la juzga, sino que la restaura. Y en ese proceso, se ha hecho fuerte. No por sí misma, sino por quien la sostiene. Su belleza no está en lo externo. Su grandeza no está en títulos, ni en logros. Está en su comunión. En ese fuego interno que solo se mantiene vivo en la intimidad. Ella no necesita una hora específica. Su alma está siempre conectada. En el trabajo, en el mercado, en la fila del banco. Ora en su mente, ora en su espíritu. Y cada palabra que lanza al cielo, es como una semilla sembrada en tierra fértil. Sabe que Dios escucha. Sabe que aunque tarde, responde. Y esa certeza la vuelve invencible. Cuando el enemigo se levanta, ella no pelea con armas humanas. Se pone de rodillas. Y desde allí, conquista. Desde allí, protege. Desde allí, resiste. Desde allí, avanza. Porque su guerra no es contra carne ni sangre. Y su escudo no es su carácter, es su vida de oración. Por eso no cae fácilmente. Por eso no se rinde. Por eso, aunque la sacudan, no se rompe. Y es que ella ya no vive para complacer al mundo. Vive para agradar al cielo. No busca reconocimiento. Busca respaldo divino. No busca fama. Busca favor. No busca likes. Busca propósito. Y todo eso lo ha encontrado de rodillas. Por eso, si la ves callada, no está débil. Está conectando. Si la ves sola, no está vacía. Está recibiendo. Si la ves llorar, no está rota. Está siendo restaurada. Porque cada lágrima que derrama en oración, Dios la recoge como perlas. Y cada palabra dicha en el secreto, Él la honra en público. Ella es una mujer que ya no depende de su fuerza. Depende de su oración. Porque ahí está su secreto. Ahí está su identidad. Ahí está su llamado. Una mujer elegida convierte lo común en altar. Si reconociste estas señales en ti, no lo dudes más, fuiste elegida. No eres una más,
Dios te formó con un propósito eterno. Y si viste a alguien más reflejada en estas palabras, valórala, porque su vida también está en las manos de Dios. En un mundo que quiere hacerte dudar, hoy Dios te confirma que tú no eres cualquiera, tú fuiste escogida para algo grande y hermoso. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, gracias por elegirme. Declara con fe que aceptas tu llamado y que estás lista para vivir el propósito que Él tiene para ti.